primer lugar, agradezco a todos los presentes el estar portando su tiempo, como lo dijo el doctor Baños. La verdad que es un placer y un orgullo poder formar parte, en mi humilde rol de secretario general, de este espacio de pensamiento, de este espacio de profundización de conceptos, diría. En primer lugar, porque entiendo que hay una crisis, de la mano de lo que lo habíamos escuchado al propio Javier decir, entre ese extenso discurso pero tan profundo, porque creo que hay pasajes que se van a rescatar durante toda la vigencia, y espero que sea por los siglos de los siglos, como dicen la Biblia, de la vigencia de este instituto, que creo que está en una condición inmejorable para encontrar su espacio académico en el futuro, poder convertirse en una universidad. Voy a ir de lleno al cometido. Yo simplemente voy a esquematizar aquel pensamiento de Anton Bauer. ¿Por qué me tomé esta tarea, esta atrevida tarea de precederlo en la palabra? Primero porque él conoce los conceptos filosóficos mucho mejor que yo. Después porque entiendo que hay distintos enfoques que tiene la palabra el razonamiento de Bauer. En primer lugar, lo que puedo decir es que me llamó poderosamente la atención la primera lectura de un hombre que estaba dejando su pluma de una manera tajante en los futuros pensadores del derecho penal, teniendo en cuenta que esto se escribió 100 años antes que naciera Gunther Jacobs. Es decir, que en 1830 dejaba irrevocablemente pirograbado, diría, su razonamiento, y darle un nivel de actualidad como la que tiene hoy para ponernos a discutir este tema de la crisis sistémica. Nos encontramos en una situación donde se escuchan un montón de ideas aisladas, un montón de razonamientos que no tienen eco, y estos espacios de pensamiento son los que un poco van a ayudar a encontrar el rumbo. Y esto tiene un aspecto político. Creo que nosotros los abogados, y esto me hago cargo de mi mensaje, independientemente de las aspiraciones políticas o de el partido al que formemos parte o no, me parece que tenemos que empezar a contribuir con la vigencia de los principios fundamentales que aprendimos en los comienzos de nuestra profesión. Y creo que Anton Bauer viene a resaltar ese punto. Él arranca diciendo que sin un principio fundante no existe posibilidad de formular un ordenamiento jurídico válido. Entonces, entre otros conceptos, dice que para explicar la teoría filosófica del derecho penal y para explicar el fundamento jurídico de la punición, del ius poniendi, como nosotros lo conocemos, uno tiene que plantearse en un esquema inicial de qué significa el Estado, qué es el Estado, cuál es la relación del Estado con los individuos. Y él plantea, hay que verlo contextuado por aquel entonces, prácticamente al principio del siglo XIX, en una visión contractualista. Dice que habría una relación implícita en los ciudadanos donde aceptaría el rol del Estado como un ente superior, y esa concepción contractualista es la que daría la explicación a toda su teoría de la advertencia. Esa teoría de la advertencia, que, insisto, después va a ser desarrollado profundamente, tiene un concepto del Estado como pilar fundamental, en el que habla de una sociedad en donde hay una aplicación de determinados parámetros y determinadas reglas que van a dar o van a contribuir al bienestar social. Ese concepto de Estado, que viene, lo voy a leer textualmente, yo no acostumbro a leer en las clases que doy, por lo general tengo la costumbre de tratar de hacerle una interpretación lo más llana posible,
para empezar a eliminar el tecnicismo innecesario y tratar de volcar el concepto más allá que somos todos abogados, a un nivel más llano para poder comprender y discutir finalmente cuál es el aporte del autor en este caso. Y eso es una insolencia que me permito hacer. Dice, el Estado es una sociedad instituida para hacer efectivo el orden jurídico en los límites de un territorio determinado. Y habla, explica y conceptualiza de una manera muy clara cuál es el objetivo del Estado, partiendo naturalmente del bienestar social. Dice, la sociedad como integrantes, el individuo no puede estar fuera de un Estado, si no estaría en un estado de naturaleza, un estado salvaje. Entonces, necesariamente, porque la razón es la fuente de la ley y a su vez es el componente matriz del ordenamiento jurídico y buscamos en ese ordenamiento jurídico el bienestar social, entendemos desde todo punto de vista que tenemos que compartir esa relación bilateral respetando un orden de jerarquías. Y ahí habla que dentro de este contrato habría un jefe de Estado, habría una supremacía de orden constitucional absolutamente vigente a lo que ocurre hoy en nuestro país. Y lo más sorprendente de esta obra magnífica, a mi humilde modo de entender, es, insisto, la limitación al ius poniendi, al poder punitivo del Estado. Habla permanentemente de la limitación, pero la contribución para arribar a lo que él va a denominar teoría de la advertencia viene en este desarrollo en donde dice, bueno, un Estado natural no puede existir, tiene que haber un Estado con un territorio. Ese territorio va a tener límites geográficos y va a tener límites garantistas desde el punto de vista de las libertades. Y fundamentalmente, algo que realmente subrayé, es en todo momento habla de la libertad y de la seguridad. Insisto, 1830. Habla de las garantías de los individuos, habla de la limitación al ius poniendi, habla de la unidad, de la coherencia, del honor, de la eticidad, de la religión, de la unidad nacional. Todos conceptos que hoy, insisto, en el país y en la crisis sistémica, en la crisis de valores en que vivimos, decirlo nos da vergüenza. Cuando hablamos de unidad nacional, se mira para otro lado. Entonces, realmente es un placer continuar la lectura, una lectura muy amigable, que recomiendo a todos que no dejen de llevarla adelante, más allá de que pueden escuchar de grandes pensadores contemporáneos, como los que están aquí en la mesa sentados, y no soy yo exactamente, cuál es la profundidad de sus conceptos y de sus ideas. Continuando un poco con la idea desarrollada y conceptualizada por Anton Bauer, habla de los cometidos del Estado. Y en ese marco de los cometidos y los objetivos estatales, encontramos aquellos medios para llevar a cabo esa finalidad del bienestar social, esa finalidad del bienestar general, esa vigencia del ordenamiento jurídico. Dice, cada hombre es libre dentro de un circuito, dentro de un círculo que el propio Estado se le otorga, y a su vez la retribución es mantenerse dentro de ese ámbito y respetar al otro en un marco cooperativo, exactamente como ocurriría en una descripción social como la que hacemos hoy en pleno siglo XXI. En esa trayectoria de pensamiento explica que hay medios para llevar a cabo esos fines. Y entre esos medios pregona 3 pilares fundamentales: la educación, las instituciones policiales y la combinación legal. Al hablar de la educación, realmente voy a tomarme el atrevimiento de leer algunos pasajes porque quiero que la interpretación sea literal. Más teniendo en cuenta que algunos pasajes son breves, pero son de tal claridad que me gustaría, si ustedes me lo permiten, tratar de leerles cuál es el mensaje que intentó dejar. Dice, el principal medio de prevención eficaz
y eso creo que es el punto más saliente, habla de la prevención. Prevención como esquema de gobierno, prevención que naturalmente es un mensaje apriorístico, es un mensaje absolutamente antagónico al efecto represivo o de represión. Insisto, en el momento en que se escriben estas líneas, era un estado completamente diferente y mucho más salvaje al que tenemos hoy en día. O lo veremos, no sé si es más salvaje o no. Independientemente de la religión que uno pueda suscribir, este mensaje ecuménico, este mensaje tan, diría, primitivo desde el punto de vista del origen, es fundamental para empezar a pensar. ¿Qué ocurre con la educación hoy en día? Dejó de ser un pilar gubernamental, dejó de ser un objetivo estatal. Y una de las explicaciones, de la mano de los otros dos pilares fundamentales que trata Anton Bauer, insisto, tiene que ver con la vigencia de este texto a la hora de explicar qué es lo que está pasando actualmente en la Argentina. Otro de los medios que explica Bauer para llevar adelante este cometido, los objetivos del Estado, tiene que ver con las instituciones policiales. Dice, mediante un debido empleo de la fuerza policial, el Estado puede prevenir muchas perturbaciones al Estado jurídico. Las instituciones policiales pueden, ante todo, impedir múltiples lesiones jurídicas particulares, puesto que las autoridades policiales importan una coacción preventiva contra ellas. ¿Qué decir? ¿Cómo está nuestra institución policial hoy? Y la discusión que está arraigada prácticamente en cada uno de los hogares respecto a un reglamento general para el uso de armas de fuego, si está bien y si está mal, o sea, la falta de respeto que genera el uniforme para con la persona deseducada o con deficiencias culturales, es un poco el denominador común y la explicación de por qué fracasó y fracasa la institución policial actualmente. Yo me permito hacer esta especie de crónica que va desde el momento de la creación de este maravilloso libro hasta la actualidad, porque, insisto, una de las cosas que más poderosamente la atención me llamó fue la vigencia del texto. Y por último, habla de la vinculación del mal con las acciones no permitidas. Él plantea que frente a estos dos pilares, como eran la educación del pueblo, las instituciones policiales, hablaba inclusive de que aquella presencia policial, en aquella oportunidad, a principios de 1800, donde existía mayor presencia policial, había una disminución sensible del crimen, del delito. Insisto, estamos hablando de otro tipo se venía veneno por la calle, o sea, era otra situación, otro contexto histórico absolutamente diferente. Respecto a este último punto, y acá es donde empiezo a darle forma y fin a mi humilde aporte, tiene que ver con aquella combinación legal, habla Bauer, en el sentido de una advertencia para el ciudadano como tercer pilar fundamental para lograr conjuntamente el bienestar social. Esa combinación amenaza, recordemos que por ese entonces recién en algunos países en el mundo se estaba aboliendo la esclavitud, se están aboliendo los azotes, las torturas y los empalamientos públicos. Entonces este mensaje era mucho más crudo y mucho más firmemente sostenido por ese entonces. El dolor y la persecución política son materia de hoy. Hoy la inflicción real de pena
como decía Anton Bauer, en un comparativo exactamente opuesto a la combinación legal. Me parece que es muy importante porque deberían acabar, esto no es un mensaje político, aclaro, pero sí tengo mi postura bien claramente definida, en las persecuciones políticas, si esta cuestión no tiene actualidad, en la desaparición de determinadas garantías, como las vinculadas a las prisiones preventivas. Aclaro que soy abogado penalista, ¿no? Entonces en mi rol de defensor no lo puedo ocultar, eso es claro, pero si pregonamos todos la vigencia del derecho no podemos permitir que ocurran determinados abusos arbitrarios. Y eso mismo pregonaba y propugnaba Anton Bauer. En esas tres patas fundamentales es donde él encuentra y denomina eso la teoría de la advertencia. Dice, advirtiendo al individuo de que no haga determinada cosa, lo hacemos reaccionar psicológicamente por un lado, y por el otro dejamos claro qué cosas están bien y qué no están mal. Educamos, educamos tanto al ciudadano como educamos al policía. Entonces, este mensaje tan uniforme, tan claro y absolutamente vigente, es el que va a dar lugar y van a ser las bases y los cimientos fundamentales para el desarrollo de lo que va a ser la teoría de la advertencia. Es todo, así que agradezco muchísimo la atención, espero no haber sido demasiado extenso.